¿Quién vive? No se oye. A su nombre, a su pueblo y a nosotros, bendecidos, ¿verdad? Estamos muy bendecidos. Estamos aquí esta tarde celebrando la Santa Misa, la Santa Celebración. Como sabemos que todos ustedes fueron a la misa en la mañana, entonces esta tarde va a ser un servicio. Entonces, como sabemos, el tema de hoy es, ¿verdad? Como sabemos, la sanación interior, sanación del alma, del cuerpo en tiempo de la pandemia. Escogimos ese tema porque mucha gente me dice, Padre Alberto, el año 2019-2020 me ha traído no más problemas, enfermedades, muertos, un montón de cosas malas. Pero como sabemos, tener fe en Dios no quiere decir que nunca van a tener problemas. Y también los años que Dios nos regala sirven bien con bendiciones y también, ¿verdad?, con sufrimiento. Todo depende de cómo uno enfrenta los problemas de la vida. ¿Verdad? Hay momentos que hay que confiarse en Dios todo momento. A cualquier momento, momentos buenos de alegría y también momentos de tristeza, confiar siempre en Dios. Es muy importante esto. Entonces, primeramente les quiero dar la bienvenida a ustedes, a todos ustedes que están aquí presentes, y también los que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. También bienvenidos. Esa misa, esa celebración es para ustedes. ¿Verdad? A cada persona aquí presente es la misa, esa celebración es dedicada, ¿verdad?, a ustedes, los que están aquí presentes, y también mucha gente que nos está siguiendo por las redes sociales. Bienvenidos, que Dios los bendiga. Y hoy en ese día nos vamos a confiar en Dios. Vamos a tener un momento de reflexión sobre la palabra de Dios. Como sabemos, la palabra de Dios tiene poder. Amén. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios puede cambiar vida. Hay gente que ha cambiado sus vidas por la palabra de Dios. La palabra de Dios se puede sanar. La palabra de Dios puede dar esperanza. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios es Dios el mismo que te habla. ¿Ah? Te habla. No es la palabra de cualquier persona, es Dios que te habla. Entonces, si tú pones en práctica la palabra de Dios, entonces vas a tener un encuentro personal con Dios. ¿Verdad? Como mucha gente ha tenido el encuentro personal con Dios. Entonces, es muy importante para una persona tener ese encuentro personal con Dios, para que cuando tú hablas de Dios, no hables de Dios por lo que alguien te dijo, por testimonio de alguien más, no, habla de Dios, habla de Dios desde tu propia experiencia, de tu encuentro personal con Él, de tu relación que verá con Dios. Entonces el testimonio es más fuerte. Digamos, por ejemplo, cuando uno va al juez, vamos a la corte, por ejemplo, piden testigos, ¿sí o no? Y si tu testigo dice, a mí me dijeron que él lo hizo, ¿ese testimonio vale? No vale. Pero si alguien dice que yo lo vi con mis ojos, yo escuché, yo vi, ¿ese testimonio vale? Ah, no, muy bien. Entonces, por eso tienes que tener tú mismo, tienes que tener una experiencia personal con Dios. Tienes que tener una relación personal con Dios. Tienes que tener un encuentro con Dios. Como esta mañana, ¿verdad? Los que escucharon la lectura del Evangelio del año A, que se llama de la mujer samaritana, ¿verdad? Que ella tuvo un encuentro personal con Dios, porque Dios se conoce, uno llega a conocer a Dios por medio de la comunicación, cuando uno se comunica con Él, ¿verdad? Por medio de su palabra, a esa comunicación, entonces uno poco a poco, ¿verdad?, llega a conocer a Dios, y cuando uno conoce a Dios, se enamora de Dios y ya no le quiere soltar, ¿verdad? Así es. Entonces también nosotros también queremos tener ese encuentro personal con Él esa tarde. Para que cuando hablamos de Dios, no hablamos de Él porque alguien me había dicho, porque yo he leído ese libro que dice eso, o porque eso no.
yo estoy hablando de esa experiencia personal, de ese encuentro personal que yo tuve con Dios. Entonces, por eso es bueno concentrarse aquí. No es bueno tener el espíritu de disipación. El espíritu de disipación quiere decir, hay gente cuando está, digamos, en la iglesia, está pensando lo que dejó en la casa. Cuando están en la casa, están pensando lo que pasó en la iglesia. Entonces, no están a ninguna parte. Tienen el cuerpo presente, por la mente ausente. No queremos eso, ¿verdad? Entonces, no deja que el demonio te roba lo que Dios te quiere dar hoy, porque nadie de ustedes va a regresar como vino. A cada persona Dios le tiene su copita de chocolate, ¿verdad? Entonces, no deja que el demonio te quita tu copita de chocolate. Entonces, como decimos nosotros, ¿verdad? El camarón que se duerma se lleva corriente. Entonces, no se van a dormir, ¿verdad? Entonces, te va a llevar el diablo, ¿no? Muy bien, entonces, bienvenidos a todos ustedes. Y vamos a empezar con una oración. Entonces, propongas una postura de oración para poder, ¿verdad?, conectarnos con Dios, porque la conexión con Dios se hace por medio de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso eterno, te invoco en nombre de los ángeles, los santos, Señor. Te pido su bendición por sus hijos, Señor, y presente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado esa oportunidad de juntarnos esa tarde como familia. Gracias, Señor, está con nosotros en este momento. Te pedimos esa bendición, Señor. Bendiga, Señor, esta junta de hoy, Señor. Nos bendiga a todos nosotros. Mira con los ojos de misericordia a tus hijos aquí presentes, Señor. Aleja de este lugar es lo que nos es de ti, Señor. Manda lejos al enemigo que va como su veneno. Y cubra a cada persona aquí presente, Señor, con el manto de tu madre, el manto de la Virgen. Alabado sea su nombre, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En ese momento te pedimos su bendición, Señor. Sana, Señor, a su pueblo, Señor. Mira a su pueblo con su misericordia, Señor. Dios Todopoderoso, eterno. Bendito sea tu nombre, Señor. Aniquila, Señor, lo que no debe de estar aquí, Señor. Aleja su hogar, no estás aquí. Llena su hogar de tu amor, de tu presencia, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Proteja, Señor, a tu pueblo, Señor. Sana ese pueblo, Señor. Bendiga, Señor. Bendito, Señor, por tu nombre.
¿Quién dice amén? Entonces, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, ¿verdad? El tema va a empezar acerca de, vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 1 a 4. Entonces, Señor, si tú quieres, puede limpiarme, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien quiere leer aquí? 8, 1 a 4. Por favorcito. De 8, 1 a 4. Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad y Jesús añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces nos habla de la enfermedad de la lepra. La lepra, como sabemos, era la enfermedad de la piel, ¿verdad? Era una enfermedad de la piel que no tenía cura, no tenía medicina, esa enfermedad. Tampoco no tenía vacuna, porque en aquel tiempo no sabía nada de las vacunas. Entonces, era una enfermedad bien fea porque, según la ley de Moisés, cuando una persona tenía lepra, que sea un niño chiquito, un adulto, una joven, un ancianito, lo agarraban a esa persona, le daban un vestido especial para los leprosos y lo mandaban lejos del pueblo, fuera del pueblo. Porque en aquel tiempo las ciudades estaban rodeadas de bardas. Entonces lo mandaban fuera de la ciudad. Había un lugar reservado para los leprosos. Y ahí se quedaban ahí los leprosos y les daban una campanita, ¿verdad? Porque cuando ellos veían que alguien se acercaba a ellos tenían que sonar la campanita diciendo que no te acerques. Son leprosos. ¿Por qué hacían eso? No para que la persona se aleje, no. Para que la persona le da tiempo de alejarse. Porque la persona que sana no tiene que alejarse. Es el leproso que tiene que alejarse para darle, ¿verdad?, muy lejos, para dejar el paso a la persona que está sana. Era algo difícil. Era un infierno en la tierra, ¿verdad? Y la gente tenía llagas de todo el cuerpo y tenía como vendas en la cara, diferentes partes del cuerpo, porque a veces las vendas les ayudaban para que no se le caiga un pedazo de carne. Porque tenía que hacer así, ponerse las vendas así, para que no se le caiga un pedazo de cachete. Era algo horrible. En un estado avanzado llegan hasta perder los dedos de las manos, los pies. Y
y olía bien feo también. Era una enfermedad fea. Pero Jesús tocó al leproso. Primeramente, él no debía hacer eso porque estaba prohibido. La ley de Moisés tocar a un leproso, porque cuando uno tocaba a un leproso ya no podía ir al templo, no podía porque uno ya no calificaba para orar a Dios, para ofrecer sacrificio a Dios. Tocar a un leproso. Aún que una persona está enferma, tú no debes de tocar. Estaba prohibido. No porque te vas a pegar la enfermedad, no. Porque al tocar el enfermo con lepra, entonces te va a convertir en una persona impura. Quiere decir que no puede acercarse a Dios o al templo, o no puede rezar, no puede ofrecer sacrificio. Ya no califica para hacer esto, porque ya no es puro, ya es impuro por haber tocado a una persona enferma de la lepra. Es algo bien fea. Y antes de continuar, quiero solamente decir que la misa esa celebración la estamos ofreciendo por un matrimonio, Rubén Velasco y Celia ¿verdad? Rodríguez, ¿verdad? Vamos a estar rezando por ellos para que Dios Todopoderoso los bendiga, los ayude para que salgan adelante con su matrimonio. Y también por el hijo de ellos, Edgar Velasco, también que Dios Todopoderoso Eterno lo bendiga y que esté bajo la protección del Padre Celestial. Y por la salud de Gloria González, por el descanso de Gloria Díaz, por la familia, por Ebelio y Jovita, toda su familia, que Dios Todopoderoso Eterno los bendiga y también los proteja. Entonces, hablando de la lepra, lo que la lepra hace en el cuerpo es lo que el pecado, muy bien, lo que la lepra hace en tu cuerpo es lo que el pecado hace en el alma, ¿verdad? Es lo que el pecado hace en el alma. En el cuerpo, si vemos que tiene una llaga aquí se ve, pero las llagas del alma no se ve, ¿verdad? Entonces el pecado es una enfermedad del alma. La lepra es la enfermedad del cuerpo, pero la enfermedad más fea es la enfermedad del alma, que es la lepra del alma. Por mucha gente no se dan cuenta, ¿verdad? Y el demonio, él sabe cómo atraparnos, cómo enfermar a tu alma. Él sabe bien, el demonio. El demonio conoce las debilidades de nosotros. El demonio sabe las necesidades de nosotros. Sabe que necesitamos comida, necesitamos dinero, queremos ser felices, queremos ser famosos, queremos tener poder. El demonio sabe eso muy bien. El demonio sabe que nosotros queremos saber cosas, queremos jugar a Dios. Él sabe eso. Y el demonio lo que va a hacer, te va a ofrecer esas cosas que tú quieres. Pero como consecuencias, esas cosas van a dañar a tu alma. Va a terminar teniendo un alma
llena de lepra. ¿Ya? El demonio te conoce bien, te va a tentar. Como digo siempre, la tentación es un pecado, pero caer en tentación es un pecado. El demonio no te va a hacer manita de puerco, no te va a hacer eso. Te va a ofrecer. ¿Ya? No puede decir un hombre que, oh Señor, a su esposa, mira, el diablo me obligó a serte infiel. Eso no es cierto. Te va a presentar la tentación, entonces si tú cedes a la tentación, bueno, es tu responsabilidad. ¿Ya? Había un hombre en la pareja que yo estaba antes. Vino a hablar conmigo, me dijo, Padre Alberto, me enamoró de otra mujer. Entonces voy a dejar a mi esposa. Yo le pregunté, ¿tú vas a dejar a tu esposa y a tus hijos? ¿Los vas a abandonar, dejar a ellos por esa persona que encontraste? Oh, Padre Alberto es más fuerte que yo. No puedo. Más fuerte que yo. ¿Te das cuenta de la decisión que está tomando? Yo le dije, mira, piénsalo bien, toma tu tiempo, piénsalo bien, porque esa decisión que estás tomando, tú mañana vas a terminar llorando por no saber cómo sostener a la familia bonita que Dios te ha dado. ¿Verdad? Tenía hijos inteligentes, la escuela, todo esto, y van a ir al colegio, al niño. La mamá me enseñó los premios que el niño recibe en la escuela. Es niño sumamente inteligente en la escuela. Yo le dije, vas a dejar a esa persona, a tu familia, para seguir a la persona que encontraste hace como unas semanas. Piénsalo bien. Vamos a seguir más adelante con esa historia. Voy a decir cómo ha terminado la historia, ¿verdad? El diablo te tienta, te ofrece cosas. Hay una ocasión, había un señor que estaba muriendo, pero la gente decía que tenía mucha feria a él, escondido. Una feria escondida, tenía mucho dinero escondido, pero no sabía dónde. Entonces, cuando estaba muriendo él, entonces los hijos fueron a verlo. Papá, nada más, díganos dónde pusiste el dinero, dónde está el dinero. Si te quieres morir, pues está bien, puede morir, pero díganos solamente dónde está el dinero. El papá empezó a decir, el dinero que tengo está escondido en el campo. Se muere. ¿En qué lugar del campo? ¿Dónde? ¿En qué lugar del campo? Lo quieren despertar, le di cachita para despertarlo, para que enseñe el dinero, pero no, se murió el Señor. Todos los hijos van a decir, pero entonces dijo que el dinero que tenía guardado está en el campo. Pero el campo está grande aquí, tenemos acres y acres. ¿Dónde está? Entonces, por su avaricia, fueron a preguntar a llamar una línea psíquica para saber dónde dejó el dinero de nuestro papá. Mira cómo ese demonio, ¿verdad? Abandonaron a Dios, llamaron a una línea psíquica para pedir ayuda. ¿Cuántas personas por el dinero que quiere tener una casa más bonita, quiere mandar a los hijos a escuelas más famosas, quieren tener un poco más? Hay mucha gente que se han dedicado a secuestrar a gente
por tener. ¿Verdad? Cuando hablo de secuestro, yo puedo poner nombres de esas personas. Porque yo soy en el valle, tengo muchos amigos que tienen familias por otro lado, también aquí también. Entonces yo lloro con familias que tienen hijos secuestrados, hasta ahorita no los encontraron. ¿Ah? Hay gente que los que quieren tener dinero matan, roban. Aquí igual. La gente que matan y roban por tener. Entonces, así, ese pecado hace que tu alma tenga lepra. ¿Verdad? Es la lepra del alma, esos pecados. El demonio sabe cómo enfermar nuestras almas. Te ofrece esas cosas, quiere tener eso, tiene deseo de tener, entonces haga eso. La gente quiere ser felices, el demonio les ofrece cosas. Dice, ¿quiere ser felices? Haga eso. Hay mucha gente que pensaban la felicidad es en la cerveza. ¿Ya? La gente toman. A veces se anda, como dicen la gente, que los que toman, para tomar más, ellos comen una comida con sal, porque la sal te da sed. Entonces comen eso para tener más sed y para poder echarle más cerveza. A mí me platicaron. ¿Verdad? Entonces son vicios así. ¿Verdad? Y cuando uno en la familia, cuando un papá tiene vicios, qué triste por la familia. Si la mamá no es fuerte para sacar a la familia adelante, esa familia se acabó. Es el demonio lo que hace, enviciar al papá de la familia, entonces para poder controlarlos. Enfermar las almas de esas personas. Uno va a la tienda a comprar algo, entonces tú tienes lo que se llama avaricia, o el espíritu quiere tener. Alguien, la persona que vende ahí te da feria de más y tú no dices nada. Y sale ahí de la tienda bien contenta como si había ganado una lotería. Eso se llama robo. Cuando tú haces eso, es la lepra del alma. Hay mucha gente que se ha dedicado a muchas cosas feas. Todo eso para poder, ¿verdad?, satisfacer sus deseos. Si tú estás en esa situación, puedes salir de eso. Entrégate a Dios. ¿Quién dice amén? Abandónate a Dios. Yo sé que a veces no va a ser fácil, pero abandónate a Él. Un abandono total, como este leproso. Digo, Señor, si quieres, sáname. Puedes sanarme si tú quieres, Señor. Que se haga la voluntad de Dios, no lo que tú quieras. Y si te conviene, te sana espiritualmente y físicamente. ¿Ya? Y tenemos que saber cómo renunciar al pecado. Pienso que puede dar un descanso de 3 minutos, ¿verdad? Los que quieren ir a los baños, ¿no? No quieren ir a los baños, o pueden descansar un poquito y luego seguir, o quieren que sigamos. Sí, ok, pues está bien, yo voy a hacer la voluntad de ustedes. Hay cosas que tienen que renunciar en la vida. Cuando fuimos bautizados, cuando éramos niños, fuimos bautizados, entonces había como 2 o 4 adultos, ¿verdad?, que hablaron por nosotros. Y hay cosas que habíamos renunciado. Renuncia a Satanás. Sí, yo renuncio a sus obras. Pero ¿cuáles son las obras de Satanás, por ejemplo? ¿Puedes dar un ejemplo de obras de Satanás?
Obra de Satanás, por ejemplo, con una persona agarra a Santa, como se dice a ese San Antonio, lo pone de rodillas para conseguir un novio. Esos son obras de Satanás, ¿verdad? Entonces son cosas que tú habías renunciado el día de tu bautizo. Entonces, si tú lo estás haciendo, entonces quiere decir que estás faltando a tu compromiso de bautizo. Y eso enferma tu alma. Las mentiras de Satanás, por ejemplo. ¿Cuál es la mentira de Satanás? Por ejemplo, con Adán y Eva. Si comen de esa manzana, ¿qué va a pasar? No dele, serán como Dios. Es cierto, mentira. Mentiras. Así también el enemigo usa el mismo método para poder arrimarnos hacia él y luego hacernos pedazos. Porque el demonio es como un perro encadenado. Él va a ir hasta donde le deja la cadenita. Pero si tú te acercas, te hace pedazos. Nosotros somos la mano de Dios, aquí estamos aquí. Cuando tú estás ahí en la mano de Dios sentadita, está bien, no hay problema. Pero si tú deseas de bajar de las manos de Dios, porque le gusta mucho lo que te ofrece el diablo, entonces es tu problema, es tu rollo, porque ese demonio de Dios va a hacer pedazos. Por ese día de bautizo nosotros nos comprometimos que yo renuncio a este. Estamos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Pues decimos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero no hacemos como ellos, porque nosotros sabemos bien. ¿Verdad? A veces veo a los jóvenes que se enojan con sus papás, piden permiso a sus papás para que les dejen hacer cosas con sus amigos. Los papás dicen que no, nosotros no podemos hacer eso. Y los jóvenes abren los ojos porque todos lo hacen, pero no, ellos no saben, nosotros sabemos, por eso no lo hacemos. Entonces, tienes que recordarte lo que tú renunciaste el día de tu bautizo, porque el día que vamos a ir a ese viaje sin maletas, ese viaje donde no vamos a regresar, ese día, la maleta tuya, la única que vas a tener es el compromiso de bautizo. Si tú cumpliste con ese compromiso. ¿Verdad? Entonces, el demonio sabe que nos comprometimos con Dios. Entonces, ese demonio todos los días trata de arrebatarnos la mano de Dios, engañándonos para que nosotros vayamos, por ejemplo, a hacer cosas que no debemos estar haciendo. Es, por ejemplo, como un niño chiquito, el papá tiene un huerto o una huerta grande, el papá tiene una huerta grande y dice a su niño chiquito, mi hijo chiquito, mira, tú puedes comer aquí todo lo que quieras, como aquí hay manzanas, hay todo aquí, puedes comer lo que tú quieras, puedes andar donde tú quieras, pero donde estaban los nopales, no te metes ahí. ¿Y qué hace el hijo? Un enemigo del papá viene, dijo al hijo, mi hijo, mira, tu papá es una persona, digamos, una persona tacaña, no le gusta compartir. Él te está diciendo eso porque no quiere que tú vas a comer esos nopales, porque los nopales son bien sabrosos. Él quiere solamente ver para él solo, no quiere compartir contigo. El hijo hace caso al enemigo del papá y se va a comer esos nopales. ¿Se le enclava qué? La pinas. Así es Dios, el enemigo de Dios, así opera el enemigo de Dios. ¿Verdad? Así, por eso mucha gente cae y luego salen llorando, ¿verdad? Después de dejarse engañar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si uno está en esa situación, la enfermedad del alma? Tiene que primeramente renunciar, abandonar esa mano de Dios y empezar a renunciar a esos pecados. Tiene que decir por nombres, porque cuando se llama un pecado por su nombre, entonces el pecado pierde poder sobre ti. Lo tiene que entregar al sacerdote en medio de la confesión. Entrega al sacerdote sus pecados. Renuncia a ese que... Yo sé que a veces no va a ser fácil, como a San Agustín, cuando él quería dejar el pecado para seguir a Dios, entonces San Francisco también
no le dejaba, el cuerpo le pedía, dame lo que me daba antes, porque el cuerpo es más débil, el cuerpo es muy exigente, no exige cosas, quiero eso. Cuando tú quieras al baño, trata de no decir, yo no voy a ir al baño, pero tú quieras ir al baño y tú dices que yo me voy a aguantar. El cuerpo no te va a dejar que tú aguantes cuando tú quieras ir. El cuerpo es muy exigente, quiere ir al baño, te va a obligar a ir al baño. Y si no quieres ir, te va a oler bien feo. ¿Ya? Entonces, así es el cuerpo. Somos carne, también somos espíritu, también alma y también el cuerpo. El cuerpo es débil, ¿verdad? El cuerpo es débil, entonces es muy exigente, pero no hay que ceder a la exigencia del cuerpo. Tiene que hacer la lucha. ¿Ya? Inténtalo. No diga que yo muchas veces traté de dejar muchas veces traté de dejar de beber, no he podido, entonces algo más fuerte que yo. Intenta de cambiar, inténtalo. Mucha gente también trata de justificar sus debilidades. ¿Verdad? Yo soy así porque así me hicieron a mí, como la burra no era risca, la hicieron. Hay cosas ahí, la gente que quiere justificar sus debilidades en lugar de cambiar. Voy a decir, intenta de cambiar. No te acomodes en tus pecados. Por pecados tienen consecuencias. ¿Verdad? Y también, para sanarse del alma o del cuerpo también, hay que perdonar. ¿Verdad? No es fácil perdonar a veces. Alguien que te ha lastimado tanto, no es fácil, depende de la ofensa. Pero hay que perdonar. Cuando tú perdonas, te haces favor a ti mismo. Porque al perdonar, entonces, pues mira, cuando una persona está como guarda rencor en su corazón, entonces se come porque el cuerpo, cuando uno está enojado, guarda rencor, todo eso, entonces el cuerpo ambienta lo que se llama adrenalina en tu cuerpo, en el cuerpo, en la sangre. Imagínate tú ese rencor que tiene tan fuerte, está en ti día y noche, que tanta adrenalina va a aumentar el cuerpo, la sangre, y eso va a enfermar. ¿Verdad? Por eso muchas enfermedades que tenemos aquí están relacionadas con, ¿verdad? Puede ser la falta de perdón, los enojos, cosas así. Porque hay conexión entre el cuerpo y también el alma. Cuando el cuerpo habla, el alma escucha. Cuando el alma habla, también el cuerpo escucha. Hay conexión entre ellos. Pues para sanarse, aún físicamente, también se necesita bien una sanación también espiritual. Ya llega a perdonar, tiene que soltar las cosas. ¿Qué quiere decir soltar? Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de Paquita del barrio. ¿Usted conoce a Paquita, no? El que le echa a los hombres, ¿no? Bueno, Paquita del barrio es una mujer dolida. Seguramente le pasó algo triste, le engañó una persona que él amó mucho en su vida. Entonces, ella desde entonces, ella quedó ahí en lugar de su dolor. Ahí se quedó ella. Entonces, lo que pasa con Paquita, que cualquier hombre que ve ahí, una rata de 2 patas, el mundo, todo eso. Pero no todos los hombres son así. No, hay buenos hombres, muchos. La mayoría de los hombres son buenos. ¿Verdad? Hay unos, es verdad, que son ratas de 2 patas, sí, es cierto. Pero hay muchos hombres, buenos hombres. Pero para Paquita, como no se sanó de ese dolor, entonces lo que pasa, ella siempre está reaccionando desde la herida esta. Pues tenemos que superar las heridas. Porque eso también te puede dañar también el alma también. ¿Sabes? Entonces trate de pensar las heridas del pasado. ¿Verdad? Porque no como dice la psicología, no es bueno dejar los problemas sin cerrar, abiertos así, no. Tiene que llegar a cerrar las cosas.
Tiene que saber soltar. Como por ejemplo, digamos, si un niño tiene un cuchillo, agarra un cuchillo por el lado filoso, lo tiene así, está sangrando el niño. Dice, mamá, me estoy sangrando, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué le vas a decir al niño? Suéltalo, porque tú no vas a arrancarlo así, pues va a despedazar la mano. Va a decir, suelta. A veces Dios también pide a Dios, Dios, ayúdame, suelta, suelta. Pero no te quiere soltar, ¿cómo te va a ayudar? Como a un niño chico no lo va a arrancar a fuerza, así no lo va a hacer. Tiene que soltar tú. Hay cosas que tenemos que soltar. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, la depresión, muchas cosas de depresión, porque mucha gente a veces que viene conmigo me dice, Padre Alberto, yo soy poseído por el demonio. No es una posesión de demonio. Pues una depresión o estrés, una enfermedad mental también, que viene de todo eso, falta de perdón, de enojos, verdad, rencor, muchas cosas que la gente que se le ve la cara de frustración porque quiere vengarse de las personas que le hicieron daño o que le hicieron algo. Hay que aprender a soltar. ¿Ya? Aprender a soltar. Por ejemplo, esta película de Batman. Batman para los niños es un héroe. Pero para nosotros no, porque Batman es un niño que les mataron a sus papás porque fueron a robar, entonces mataron a sus papás. Entonces dedicó toda su vida a matar a cualquier ladrón que va a encontrar. Ojalá entre esas personas que van a matar, también va a matar a los que mataron a sus papás. Entonces es un niño, no es un héroe, pero es un niño resentido. Entonces no debemos ser personas resentidas. Hay momentos en que las cosas, la justicia, tenemos que dejarlo a manos de Dios también. ¿Verdad? Saber soltar las cosas. Eso nos va a ayudar mucho. Eso para su sanación, ¿verdad? Espiritual. Perdonar. Por ese retiro de sanación va a tener diferentes etapas. Hoy vamos a hablar de la primera parte, pero en 2 meses, ¿verdad? Vamos a tener otra vez encuentro aquí. Vamos a hacer la segunda etapa, la tercera etapa, hasta que terminamos con todo esto. Todos los que empezaron es bueno que seguir para poder terminar todo. Y vamos a hablar un poquito, también voy hablando mucho, pero un poquito de la sanación del alma, del cuerpo, también del cuerpo. Cuando a veces uno está enfermo, quiere que Dios ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, Señor, quiero ayúdame, Señor. Tengo esa enfermedad. Para que haya sanación, primeramente, si te conviene, porque a veces Dios te acompaña en tu enfermedad. Dios te puede acompañar en la enfermedad y también a veces Dios te puede sacar o sanar de la enfermedad también. ¿Verdad? Él tiene que saber eso. En cualquier enfermedad que tengamos, hay algo que le toca a nosotros y algo que le toca a Dios. ¿Verdad? Algo le toca a nosotros, algo que le toca a Dios. Entonces, es una plática, va a durar un poco, voy a terminar, pero yo quiero que ustedes me pongan mucha atención. Voy a darle un cantito, ¿verdad? Vamos a cantar, ¿verdad? Puede ponerse de pie, alabar a Dios, ¿verdad? Alabando a Dios, porque yo sé que hay unos ya, como pues empecé a escuchar unos ronquidos, ¿verdad? Entonces, para que corra la sangre, ¿verdad? Ya. No. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Cuando el primero de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros cantaban y
todos alaban al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos sus hijos, llena cantamos, y todos alaban al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bendito Dios eterno, todos adoramos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Quién dice amén? ¿Quién vive? No se oye. A su nombre, a su pueblo, a nosotros. Dios es bueno todo el tiempo. Esa es su naturaleza. La bondad es la naturaleza de Dios, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Entonces vamos a seguir adelante con la plática, ¿verdad? Si alguien tiene preguntas, debe poder hacer preguntas, porque después vamos a pasar con la adoración, ¿verdad? Voy a terminar al ratito, termino esa plática, ¿verdad? Muy bien. Se puede, los quieren sentarse, quieren pararse, como se quieran, quieren sentarse en el piso o arrodillarse, o sea, hagan lo que quieran. Aquí somos libres. Ya. Está bien, comparte así, hermanita. Muy buenas tardes. Otro aplauso para Jesús. Amén. Él es grande y Él es poderoso. Bueno, para los que no me conocen, y bueno, mi nombre es Nilda María. Yo vengo del Valle con mi esposo Fernando y mi hijo Obed. Y somos una familia misionera. Yo quiero compartir un poco con ustedes mi vida, un pedacito de mi vida. Y mientras el Padre estaba hablando acerca de cómo los rencores y los resentimientos amargan el alma, yo recordé una etapa de mi vida que me amargó mucho el alma, ¿verdad? Ya estaba en el camino del Señor, le servía al Señor, cantábamos en las misas para los enfermos. Hemos sido una familia que Dios ha elegido para cantarle. Así es que otro aplauso para el Señor. Dios nos eligió, nos dio este talento, gloria a Dios. Y en el camino yo guardé mucho resentimiento con una persona que sentía yo que había dañado a uno de mis hijos. Yo sentía eso, ¿verdad? Uno de mis hijos tuvo una relación con esa persona de noviazgo y yo creía que ella era la culpable de todo lo que le pasaba a mi hijo. Y fui acumulando tanto rencor y tanto resentimiento en mi corazón, que a veces la miraba y, como decimos, nos cae mal. Nos cae gordo, ¿verdad? O nos cae gorda. Incluso venimos a la iglesia y nos caen mal las personas, los hermanos de la fe. Entonces, a mí me caía mal su presencia, su persona. De todo ese rencor que yo tenía y ese resentimiento en mi corazón, y lo digo ahora porque el Señor lo ha sanado,
pero en esa parte de mi vida no, yo estaba muy resentida, yo tenía mucha soberbia y a mí se me hicieron a raíz de este resentimiento 4 úlceras gástricas, que yo fui a hacerme una endoscopía y vi las fotografías de mis úlceras y pasó el tiempo, unas semanas, y yo tenía que ir a cantar a una iglesia, a una comunidad. Ese día esta persona fue, ¿verdad? Ahí estaba sentada y yo la miraba y yo decía, no quería voltear a verla porque me caía mal, y el Señor empezó a trabajar en mí en esa misa porque estaban ungiendo a los enfermos y yo quería que el sacerdote me ungiera y yo estaba dirigiendo el coro, pero sentía que mi estómago crecía porque tenía mucho dolor y miraba yo a la persona sentada. Y entonces dentro de mi corazón Jesús me dijo, ¿te quieres sanar? Escuché la voz del Señor, ¿te quieres sanar? Yo miraba que el sacerdote ungía, que la gente se caía, que estaban recibiendo al Espíritu Santo, nosotros estábamos cantando, pero yo no tenía paz en mi corazón. Y entonces Jesús dijo, perdona. Fue la única palabra, perdona y pide perdón. ¿Usted cree que para mí va a ser fácil? Yo dije, ¿por qué me haces esto? Y todo el mundo iba, ya se estaba terminando la fila de los que estaban recibiendo la unción y en ese momento yo me acerqué con la persona y le di un abrazo. Amén. Y yo le pedí perdón. Denle un aplauso al Señor. Yo le pedí perdón. Y cuando yo regreso sucedió algo. Fui la última persona. Yo estaba el altar y estaba el ministerio de canto donde yo estaba. Y entonces el padre estaba enfrente haciendo la unción, pero el diácono le ayudaba. Y entonces el diácono con el, ¿cómo se llama? Con el que el padre con el que cubren al Santísimo cuando lo están llevando esta parte de aquí, ¿verdad? Eso me lo puso el diácono a mí cuando yo me hinqué en el altar. Y cuando pasó esto, yo empecé a temblar. Yo decía, ¿qué me pasa? Yo nunca había tenido esa experiencia. Y empecé a temblar y a llorar, pero era un shake, o sea, no podía contenerme de la cabeza a los pies, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Era todo lo que podía hacer. Sentía un manto de misericordia cayendo sobre mi vida, cayendo sobre mí, cayendo ese manto. Y cuando yo me levanté sanada de mis 4 úlceras gástricas. Amén. Gloria a Dios, sanada. Por eso les quiero compartir, porque en el momento que vamos a tener ahorita con Jesús, Jesús quiere sanarnos y estamos a veces enfermos espiritualmente o físicamente a causa de los resentimientos y de los rencores. Por eso todos también los que nos ven por Facebook, todos ustedes que están aquí, que es una bendición estar aquí, porque Jesús va a estar con nosotros y va a traspasar todas las pantallas. Alabado sea el Señor, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y Él va al lugar donde le abren el corazón. Ábrele tu corazón a Jesús en esta tarde. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Muy bien, un ejemplo de la hermana Nilda, ¿verdad? Que el enojo, el resentimiento que tenía, el enojo que tenía le dio úlcera. ¿Cuántas personas no tienen ese problema de úlcera por preocupaciones y mortificaciones? ¿Verdad? Tenga mucho cuidado con mortificadores y preocupaciones. Cómo maneja el estrés en su vida.
¿verdad? Como sabemos, como el cuerpo se enferma, la mente también se enferma también. Recuerda eso. También la mente se enferma. Entonces, como nos cuidamos del cuerpo, tenemos que cuidar nuestra salud mental también. Porque mucha gente que viene aquí dice que padre, yo tengo problemas, me haga el exorcismo, pero cuando hablo con ellos me doy cuenta que no, se trata de una enfermedad mental. Yo les mando al doctor. Como cuando una persona tiene una enfermedad física del cuerpo, lo manda con el doctor. Vaya a ver con el doctor, porque eso no es un problema mental, no es una posesión ¿verdad? Diabólica, pero es una enfermedad mental. Casi todas las personas con quien yo platiqué, hablando conmigo, el problema de ellos no era que una posesión del demonio, pero era una enfermedad mental, puede ser una depresión, un estrés o algo más. ¿Verdad? Entonces yo, como sacerdote, de hablar con ellos, lo tengo que orientar donde puede ayudar, buscar ayuda, pero también siempre rezar por ellos. Para que la medicina funcione, Dios tiene que también poner su mano ahí, también su poder también. ¿Verdad? Porque Dios tiene diferentes maneras de sanarnos. Diferentes maneras. Te puede sanar por medio de un doctor, te puede sanar también de una manera, ¿verdad? Milagrosa también. ¿Verdad? Entonces, para una sanación milagrosa se necesita la fe. Se necesita la fe, tiene que tener fe a la persona. La fe, la obediencia. ¿Verdad? Tiene la fe y la obediencia. Porque cuando Dios dice que haga eso, vos tú lo hagas. ¿Verdad? Obedecer y, ¿verdad? Y también tener fe. Como una ocasión había un señor, ¿verdad? Eso me platicaron que un señor, ¿verdad? El padre le había sanado porque él era paralítico. Entonces, en silla de ruedas, el padrecillo le dijo, levántate. El señor se quedó mirando hacia el padre. ¿Me estás hablando a mí? A ti. Y el Señor te ha sanado, levántate. Nunca he podido. El Señor te sanó, el milagro está hecho. ¿Qué tiene que hacer él? Levantarse, obedecer. Pero no, hasta agarrando la silla así, ¿verdad? Ahí, calándole para ver si es cierto. ¿Verdad? Eso no es confianza a Dios, tenía confianza, totalmente confianza en Dios. Esa confianza muy difícil en momentos de alegría. Porque, por ejemplo, en este momento, la pandemia, muchos dicen, pero ¿dónde está Dios? Tenemos fe en Dios, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tantos muertos? Cuando estamos en una situación así, las circunstancias se ve que todo está mal. En ese momento, como dice Luisa Picarreta, no debemos de confiarnos en lo que estamos viendo, pero confiarnos en lo que sabemos de Dios. Sabemos que Dios es amor, Dios es eso. Tienes que confiar en lo que tú sabes y no en lo que tú estás viendo, porque el demonio puede distorsionar la realidad para poder, ¿verdad?, arrancarte de la mano de Dios. ¿Ya? Así es. La sanación milagrosa también hay. ¿Verdad? Dios ha sanado mucha gente de una milagrosa. Esa hoy se hace también. Pero siempre tiene que decir, Señor, si tú quieres. Y si te conviene a ti, Dios lo hace. Amén. Y Dios tiene diferentes maneras de sanarnos. Entonces vamos a pasar con la adoración santísima sacramental. Es Jesús, el Hijo de Dios, que va a estar aquí presente. Él mismo va a estar aquí, ¿verdad? Presente. Platica con Él. Suelta tus cosas a la mano de Dios. Déjale que se encargue de todo esto. Platícale como tú platicas a un amigo o una amiga. ¿Verdad? Tiene una conversación, no voy a estar aquí, pues el Santísimo es Jesús el mismo. ¿Verdad? Voy a agarrar el Santísimo, ¿verdad? Entonces, ya, mismo podemos cantar un cantito, por favor. Gracias, Señor. Tú vienes a nuestro encuentro de amor, vienes a nuestro encuentro de misericordia, vienes a nuestro encuentro porque nos amas. Te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Vamos a cantar el canto del Altísimo Señor. Altísimo Señor, que subiste
todos, Altísimo Señor, Altísimo Señor, que subiste juntar a un tiempo elemental, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por ti quiso morir. Cordero divinidad, por nuestro sumo bien, inmolado en Salem, en su puro raudal de gracia celestial, lava mi corazón, que fiel te rinde adoración. Altísimo Señor, Altísimo Señor, que subiste juntar a un tiempo elemental, cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por ti quiso morir. Oh Señor, que subiste juntar a un tiempo elemental, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por ti quiso morir.
En ese momento Jesús va a caminar en medio de nosotros, ¿verdad? Donde camina Jesús, le pasa a Jesús, Él pasa con gracia, y tú, donde quiera que esté, pida lo que tú necesitas, que te da su gracia, y su gracia va a convertir lo que tú necesitas para ti y para tu familia. ¿Verdad? Toma decisiones buenas, las decisiones que le puedes hacer a tu familia, a Dios, y toma la decisión de dejar todo lo que aleja, está alejando tu familia de Dios. Él va a pasar, entrega tus dolencias, tus preocupaciones, modificaciones, perdona, suelta lo que tiene que soltar en este momento, llega el mano de Dios. Entrega lo que tiene que entregarle al Señor en ese momento. Deja que Él vacía tu corazón de lo que no debe estar allí y te llena de su presencia. Que dice amén. Amén. Entonces póngala a rezar, pídale. Durante esa procesión, Él va a caminar en medio de su pueblo. Queremos adorarte y alabarte. Tú estás aquí, Señor. Tú vives, tú reinas, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Levanta tus manos hacia el Señor. Levanta tus manos. Si no te puedes arrodillar, está bien. Pero levanta tus manos, porque Jesús pasa sobre tu vida, pasa sobre tu corazón. Jesús viene a sanarte. Jesús viene a levantarte, el Señor viene a restaurarte. Tú que estás mirando en estos momentos esta transmisión, ahí donde estás, levanta tus manos hacia tu Dios. Si te puedes poner de rodillas, ponte de rodillas, porque el Señor está aquí. Alabado sea Jesucristo. Digamos de todos, alabado sea Señor. Abre tus labios, dile, alabado sea Señor. Dile, bendito sea Señor. Tú eres el Rey de la gloria. Tú vives, tú reinas, tú moras, Señor. Bendito seas. Vive, Jesús es Señor. Gloria a ti, Señor.
Dígaselo a Él. Él está aquí con su poder y con su amor. Te invito a que cierres tus ojos y entregues a aquellas personas que te han herido, que te han lastimado el corazón. Cierra tus ojos, deja que el Señor sane, deja que el Señor restaure. Entrégale tu dolor, ese dolor que está dentro de ti, por aquellas personas que te han herido, que te han ofendido, que te han defraudado, que te abandonaron, que te traicionaron, que dejaron un dolor muy grande en tu corazón y ese dolor tú no lo has podido superar. Es tiempo de dejar que Jesús te sane. Tú puedes decirle: sáname, Señor, limpia el corazón, límpiame el corazón, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor, para que tú me sanes. Trae a esa persona delante de Jesús Eucaristía, como si ella estuviera aquí. Preséntasela al Señor y entrégasela. Deja que el amor misericordioso de Jesús sane ese rencor y ese resentimiento. Ponlo a los pies de Jesús para que Él te pueda liberar y tú quedes totalmente liberado. Si Jesús me libera, yo quedo verdaderamente liberado. Vengo ante ti, Señor, para que tú me sanes. A esta persona o esas personas que me hirieron, y en tu nombre, Señor, yo las perdono y te pido que las bendigas. No quiero nunca más volver a sentir este rencor, este odio y este resentimiento para estas personas en mi corazón. Sáname, Señor, y libérame con el poder de tu amor. Con tu poder
Mis hermanos, yo sé que el Señor está aquí. Hay que confiarse en Él, comunicarse con Él. Por medio de la comunicación con Dios, llegamos a conocer a Dios. Cuando tú lo conoces, lo amas, te enamoras de Él y nunca más lo vas a soltar. Y en ese momento Dios nos está mirando, está diciendo, mira mis ojos, mis hijos, amados. Y a cada uno de nosotros, el día de nuestro bautizo, Dios nos dio el Espíritu Santo bajó sobre nosotros. Y cuando viene el Espíritu Santo, también viene con dones. Nos dio en ese día todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir como hijos de Dios, como sus hijos. Que Dios sea bendito en ese momento. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, agua del costado de Cristo, paso de Cristo, oh dulce Jesús, no permita que me parte de ti, enemigo malo, en la hora de la muerte, y manda venir hacia ti para vuestros santos escogidos. Te adoramos en vuestro cielo. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísimo corazón. Bendita sea su propiciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús, el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios, los ángeles y los santos. Bendito sea Dios con los ángeles y con los santos. Ahora, Señor, según tu promesa, por dejar su siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a Salvador, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca por siempre.
Amén. Amén. Pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, viene alegría, se va la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, viene alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Cuando pasa, todo se transforma. Viene la tristeza, se va la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Viene para ti, para mí. Fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Señor, perdónanos, Señor, sánanos, Señor, sánanos con tu poder. Señor, sánanos, Señor, sánanos, Señor, sánanos con tu poder. Alabaré, barré, alabaré, barré a mi Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Muy bien, entonces vamos a pasar con la última etapa. Solamente voy a pasar, ¿verdad? Rezando por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que reciba lo que tiene para ti. Como decimos, si Dios, si me quieres sanar, Señor, sáname. Dame lo que tú me quieres dar, Señor. Voy a hacer tu voluntad. ¿Quién dice amén? Todo lo que resta, siéntense, o puedes poner a rodilla o de pie, como si quieras, ¿verdad? Yo voy a rezar por cada uno de ustedes. Como sabemos cómo es la pandemia, vamos a tener que respetar la distancia social. Yo voy a guardar la distancia, pero de una cierta distancia voy a rezar sobre cada persona, ¿verdad? Como decía yo, a cada persona nadie va a regresar como vino. Cada persona va a regresar con lo que Dios tiene para uno, ¿verdad? Muy bien. Coloca tus manos sobre nosotros. Cierra tus ojos porque es Jesús el que pasará sobre ti. Cierra tus ojos y deja que la misericordia del Señor deja en tu corazón. Solo basta una palabra tuya para que sanes mi alma y mi cuerpo, Señor. Tú eres grande. Mis queridos hermanos que están aquí, que están en el Facebook, Jesús puede ir contigo si tú le pides, porque para Él no hay tiempos ni distancias. Y recibe la sanación física en el nombre de Jesús y está en su voluntad, recíbela. En estos momentos el Señor pasa por cada uno de los que estamos en este lugar y en la transmisión. Y le damos gracias al Señor por esta sanación física que el Señor está haciendo y del alma. Solo basta una palabra tuya para sanar mi alma. Solo basta una palabra tuya para sanar mi alma. Solo basta, solo basta
Muy bien, entonces, gracias Señor por todo lo que has hecho para nosotros. Gracias Señor, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho Señor. Amén, amén. Entonces, para terminar, solamente tengo un último anuncio, estamos pasando por la pandemia, todavía no ha terminado la pandemia, ¿verdad? Como digo yo siempre, hay algo que le toca a nosotros. Lo que le toca a nosotros tenemos que seguir las reglas, ¿verdad? Del Departamento de Salud, nos dicen los doctores y los científicos, ¿verdad? Hacerles caso, ¿verdad? ¿Y qué más se va a decir? Tú haga tu parte y Dios haga lo que le toca a Él. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Y la vida, los que creen en Dios, los que tienen fe en Dios, no quiere decir que no se puede enfermar. Sí se puede enfermar también. La diferencia es que los que creen en Dios te dejan acompañar por Dios. ¿Verdad? ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Es muy importante, se deja acompañar para Dios y te pide, Señor, si me quieres sanar, Señor, sáname, Señor, porque se hace la voluntad de Dios. Y el leproso de la lectura del Evangelio de hoy supo muy bien lo que quiere decir, ¿verdad? Quieres sanarme, ¿verdad? Eso, si tú quieres, Señor, así. Y como sabemos, como decía yo, a veces Dios nos acompaña en nuestras enfermedades y a veces Dios nos saca de una enfermedad y nos sane. Dios te puede acompañar en una situación o te puede sacar de una situación. Como quiera, la cruz, aunque que uno está cargado con la cruz, al final siempre Dios va a salir adelante. ¿Verdad? Dios va a salir victorioso. ¿Verdad? Como les diré, Jesús no se quedó a la cruz por todo el tiempo. Estaba allá por un tiempo, pero hubo también la Pascua. ¿Verdad? La resurrección. También para nosotros también, aunque está pasando por la pandemia, pero un día va a llegar a su fin también. Pero mientras, tenemos que cuidarnos, hacer lo que nos toca a nosotros. Muy bien, te voy a dar la bendición. Entonces, vamos a la página donde se encontró el mensaje. La hermanita, bueno, yo voy a presentarlos otra vez ¿verdad? La hermanita Nilda, gracias a su esposo Fernando y su hijo Obed, ¿verdad? Un aplauso por ellos. Y ellos son mi familia, amigos del Valle, que trabajamos mucho cuando estaba en el Valle, ¿verdad? Y otra vez nos encontramos, ¿verdad? El Señor otra vez nos unió para trabajar juntos otra vez, ¿verdad? Gracias a Dios que están aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, ese ministerio que empezamos aquí, ¿verdad? Vamos a tenerlo cada 2 meses, porque lo que empezamos aquí, ya, muy bien. La primera parte, luego la segunda parte, la tercera parte. Entonces, cada semana, yo sé que la hermanita Nida tiene una página, ¿verdad? Esa página donde reza el rosario. ¿Qué día es? Todos los días. O sea, todos los días. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, Sí. la coronilla de la Divina Misericordia, y a las 8 de la noche el Santo Rosario. Ah, Santo Rosario. Ahora nos están mirando todos los guerreros marianos, porque así nos llamamos en la página, somos un grupo espiritual bien grande que han estado apoyando este momento de oración. Y ellos están conectados, les damos un aplauso, gracias. Muy bien. Amén. Como decía el Padre, hay mucha tristeza por la gente que ha muerto a causa del COVID y sus seres queridos. En esta página, en la intercesión de nuestra Madre Santísima y de San José, también han hecho que mucha gente pueda encontrarse con el Señor. Así es que, pues, síganos de parte de la María. Muchas gracias. Amén. Y también cada domingo a las 5 de la tarde, una vez por semana, voy a hacer una vez al mes por semana,
vamos a tener lo que se llama crecimiento. El crecimiento quiere decir diferentes temas relacionados con lo que hicimos hoy hasta el día que tengamos la otra plática, porque una tarde así no se puede decir todo, hay muchas cosas que se puede decir. Entonces, cada semana por 45 minutos, de 5 a 5:45, vamos a tener un crecimiento, donde usted puede hacer preguntas que quieran y ahí los escucho, lo puede contestar y también le voy a dar pláticas, diferentes pláticas para su crecimiento espiritual. ¿Verdad? ¿Quién dice amén? Entonces, una vez, muchas gracias para todos por venir aquí, todos ustedes. ¿Verdad? La familia Gámez, gracias por venir. Muchas gracias. Amén. El Señor esté con ustedes. El bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y se permanezca por siempre. Hermanas, hermanos, podemos ir pasar mal al prójimo. Esta santa celebración ha terminado. Qué gusto darme ver a todos ustedes aquí. Aurora está allá, Leti. Un aplauso por todos que están viendo. Amén. Entonces, gracias. Entonces, los de San Antonio, levanta las manos. San Antonio, bienvenidos. Los de Lado, ¿dónde está Lado? No está Lado, no. ¿Ah? Los de Somerset. Los de Woodset. Ah, muy bien. Los de Potich. Los de Brownsville. ¿Quién más? Los de San Antonio. Amén. ¿Ah? Tres Ríos. ¿Dónde está? Tres Ríos. Muy bien, hija. Muchísimas gracias. Nos vemos otra vez aquí el próximo domingo, el último domingo, el primer domingo del mes de abril. Va a tener la misa de sanación y luego el primer domingo del mes de mayo es cuando vamos a otra vez a tener los hermanos, la familia Gámez con nosotros. ¿Sí? Muy bien, se marcan sus calendarios. Muy bien, sé cómo se quieren ir, ¿verdad? Quieren otro canto. Sí. Vamos a cantar otro canto. Amén. Amén. ¿Quieren cantar? Un aplauso entonces, felicidades. Abre mis ojos, oh Cristo. Ustedes lo saben, vamos a ver, si no, ya vamos a cantar, ya vamos a cantar otra vez.
Amén.